Luego de ver el documental Piratas de la Placa Cocos, quedamos atónitos por las afirmaciones que se hacen sobre el supuesto riesgo que enfrenta Costa Rica de ceder su riqueza marítima. Ante tales afirmaciones decidimos buscar la opinión de especialistas en materia de derecho del mar. Lo que ellos nos aclararon nos dejó aún más sorprendidos. De ahí el concepto de 51.000 kilómetros cuadrados y que somos un país chiquito que lo que hace muy bien es exportar postres, ¿verdad? Conversamos con el señor Carlos Villalobos, científico en el campo de las ciencias del mar, quien ha trabajado por cerca de 40 años el tema de la zona económica exclusiva y los recursos del mar. También con el señor Mayran Ríos, abogado y politólogo especialista en Derecho Internacional del Mar. Y con el señor Carlos Murillo, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho del Mar de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. A cada uno de ellos le mostramos el documental en referencia y esto es lo que nos dijeron. No hay duda sobre las riquezas y los recursos marítimos que Costa Rica posee en su mar territorial y en su zona económica exclusiva. Nuestro país sí es privilegiado en su potencial actual y futuro con respecto no solo a sus minerales y metales, sino también a su naturaleza y sus recursos del mar. La zona económica exclusiva de Costa Rica, por la ubicación que tiene el país en las cordilleras submarinas del Pacífico, es una de las zonas de mayor riqueza natural. El tema de fondo, por lo tanto, no es la riqueza costarricense, sino la interpretación jurídica que se está haciendo sobre los documentos que componen no solamente el TLC y la Constitución Política de Costa Rica, sino también los tratados internacionales de temas que no son comerciales, sino de definición de límites y derechos entre los países. Es necesario aclarar correctamente los conceptos sobre mar territorial y zona económica exclusiva y su relación con la llamada soberanía plena y derechos soberanos. Dos conceptos diferentes que tienen implicaciones jurídicas distintas para cualquier país en el mundo. En el mar territorial se ejerce plena soberanía. ¿Qué significa esto? Igual que en el territorio continental, los derechos que tiene el Estado para ejercer, por ejemplo, el sobrevuelo de naves aéreas o la navegación marítima, en donde el mar territorial es como si fuera el Estado. En la zona económica exclusiva que se está indicando en el mapa son derechos diferentes. Hay derechos sobre los recursos naturales, derechos soberanos, pero que no es lo mismo, como lo ha explicado la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de lo que es soberanía plena que ejerce un Estado. El Estado ribereño ejerce, según la Convención de Derecho del Mar, tanto sobre la zona económica exclusiva como sobre la plataforma continental, derechos de soberanía y una jurisdicción especial. Entonces, no significa que el Estado ribereño sea un propietario, como se puede considerar en el caso del territorio terrestre y de la zona del mar territorial, sobre esos espacios. Costa Rica lo que hace es decir que hay una zona económica exclusiva sobre la que se ejerce derechos de soberanía. Lo mismo hace Perú, lo mismo hace Chile, lo mismo hace México e incluso Estados Unidos, que establece una diferencia entre la soberanía sobre el mar territorial y la soberanía en términos de derechos y jurisdicción especial sobre la zona económica exclusiva. Ahí hay una diferencia fundamental entre lo que significa soberanía y lo que significa derechos de soberanía. Por esta razón, es temeraria y sin ningún fundamento jurídico de ningún tipo la siguiente afirmación que se hace en el documental en mención. Pero aunque parezca difícil de creer, el artículo 6 de la Constitución no reclama soberanía del suelo y subsuelo marino en nuestra zona económica exclusiva, solo una jurisdicción especial. Ningún Estado en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, puede reclamar una jurisdicción diferente a la establecida en la Convención de las Naciones Unidas en el caso de la zona económica exclusiva. Esa jurisdicción especial a la que se refiere la Constitución Política es el término correcto.
Es más, nosotros nos adelantamos a los acontecimientos. La Convención de Naciones Unidas es aprobada en 1982. Nosotros en 1975 aprobamos esta reforma constitucional basada en lo que se venía discutiendo desde 1973 en el seno de las Naciones Unidas. Lo que sí está claro, y en eso los negociadores costarricenses lo precisaron, fue incorporar cuáles son las disposiciones constitucionales de Costa Rica de lo que se entiende por territorio. La definición de Costa Rica en el TLC es clara y defiende sus recursos marítimos. Incluso hace alusión al derecho internacional y a su derecho interno, con lo que se preserva, como se menciona en el punto anterior, lo estipulado en la Constitución y en la Convención del Derecho del Mar. Esta definición del territorio de Costa Rica se puede confirmar revisando los anexos del TLC. En el anexo 2.1, Costa Rica claramente define su territorio. Territorio significa, respecto a Costa Rica, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía, así como su zona económica exclusiva y su plataforma continental, sobre los cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción conforme al derecho internacional y a su derecho interno. Además, en el anexo 1, lista de Costa Rica, se establece claramente lo siguiente. El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva de sus aguas territoriales en una distancia de 12 millas a partir de la línea de bajamar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo de los principios del derecho internacional. Ejerce además una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de 200 millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios. Costa Rica es, en América Latina, junto con Chile y Perú, uno de los países que a mediados del siglo XX impulsó las nuevas normas del derecho internacional, o sea, se adelantó con algunas leyes costarricenses a lo que más tarde estaría contemplado en las primeras convenciones de Ginebra sobre mar territorial y sobre plataforma continental, y se adelantó en alrededor de 30 años a la Convención de Derecho del Mar.